En el Barclays Center, Johnny Gargano tuvo una derrota más ante Tommaso Ciampa. Mientras el psicópata sigue ascendiendo en su reinado como campeón y el corazón rebelde sigue ahogándose en duda y desesperación, una incógnita se mantiene. Y esa es, ¿quién atacó a Aleister Black? Si estás viendo este video, entonces es probable que sepas la respuesta. Sin embargo, necesitamos apreciar el esfuerzo que NXT puso en desarrollar este misterio. Así que para eso nos trasladaremos a la segunda media estación de 2018, donde el culpable aún no era revelado, y todos, absolutamente todo el mundo, podía haberlo hecho. Excepto Kazuchika Okada, nadie creería que lo hizo. El 10 de agosto, el canal de YouTube de WWE sube un detallado análisis de todo el material grabado en la noche en la que Aleister fue atacado. La corresponsal, Cathy Kelly, menciona a los individuos que se encontraban en la cercanía. Primero se analiza el material grabado por la cámara principal, donde William Regal es notificado del incidente y donde podemos ver a Gargano y a la era indisputada. Como dije, Gargano es el primero en aparecer y pasa por el lado de Regal, cabizbajo y mirando hacia un costado. El equipo de Adam Cole está en un auto. Adam parece indicarle a Kyle O'Reilly que se apure y empiezan a marcharse a toda velocidad. Recordemos que esa noche el grupo ya había atacado a Ricochet un rato antes y tenían motivos para estar apurados, no necesariamente vinculados a Aleister. Sin embargo, Adam Cole y Aleister Black ya tenían historia como rivales. Detalle curioso, aunque apenas se escuche, el grupo está escuchando su propio tema de entrada en la radio del auto, mostrando lo egocéntricos que son. Regal empieza a correr y en el fondo se puede ver a Lars Sullivan alejándose del área. Sabemos que Sullivan acostumbra a atacar a quien se interponga en su camino y él ya se ha visto las caras con Aleister más de una vez. Cuando Regal llega a donde está Aleister tendido, Heavy Machinery estaban grabando lo que pasó. No tendrían motivos para atacar a Black, pero tanto Otis como Tucker solían hacer promos en los alrededores de Full Sail. De hecho, fue así como también capturaron a Johnny Gargano acosando a Tommaso Ciampa en el pasado. Luego la investigación pasa a grabaciones desde otras cámaras, las cuales muestran otros puntos de vista. Vemos que Kairi Sane y Candice LeRae están reunidas y luego se les une Kazuchika Okada. Sabemos que Kairi es demasiado pura como para atacar a Black y demasiado poderosa como para atacarlo por la espalda sin matarlo. Pero Candice LeRae es alguien que ha estado muy involucrada en los asuntos de Johnny Gargano hasta hace poco tiempo. Kazuchika Okada ha estado muy frustrado últimamente y su temperamento era cada vez más corto. Pudo haberlo hecho, pero no lo hizo, porque es Kazuchika Okada. También se encontraban tres personas que nunca habían sido vistas antes en televisión, conocidas como Blake, Cutler y Riker, los hijos olvidados. Así es, esta es su primera aparición oficial en NXT. ¿Y qué mejor manera de hacer una buena primera impresión que lastimando a alguien como Aleister Black? Pasamos a encontrar a The Finest, Kona Reeves, también cortando una promo con su celular. Kona apenas había hecho su regreso a NXT, pero fue una de las primeras víctimas de Aleister Black en 2017. Esta segunda grabación termina con un Ricochet totalmente confundido y lastimado, luego de ser atacado por la era indisputada. Sin embargo, Ricochet y Aleister tuvieron un momento tenso semanas atrás, luego de haber hecho equipo contra EC3 y Velveteen Dream en el especial del torneo de Reino Unido. El tercer punto de vista revela que Heavy Machinery estaban, en efecto, cortando una promo antes de descubrir a Black, mientras que Shayna Baszler está caminando a unos metros de distancia. Quizá Baszler se había vuelto loca esa noche y decidió lesionar a Aleister para probar que era la mejor de NXT. A corta distancia vemos a Velveteen Dream, cuya historia con Aleister Black no necesita recordatorio. Más a lo lejos se distingue a Cesar Bononi hablando por teléfono. Quizá alguien lo envió a atacar a Black y le está confirmando la misión cumplida. No sería la primera vez que alguien convence a un brasilero de atacar a otra persona. Undisputed Era lo hizo con Tainara Conti para distraer a Nikki Cross el año anterior. Por alguna razón Velveteen Dream confronta a Bononi en ese momento, quizá por hablar muy fuerte. También vemos a Marcel Barthel y Fabian Aichner conversando, quienes posteriormente se volverían un equipo que terminaría en la facción Imperium. Entre medio de todos ellos pasa Tommaso Ciampa, quien abraza su cinturón nerviosamente, como lo hizo cuando su lucha para TakeOver fue anunciada. La referee Jessica Carr pasa corriendo al lado de él y luego también cruza con EC3, quien tuvo una derrota a manos de Black en dicho especial del Reino Unido.
Virtualmente todos tienen una razón, concreta o vaga, para haber atacado al destructor holandés. El hecho de estar en la cercanía es la única evidencia concreta para hacer a todos en NXT sospechosos, excepto Kassius Ohno. El 16 de agosto el equipo de NXT logra tomar la cinta de vigilancia de Full Sail sacando un plano aéreo de la escena del ataque. Esta grabación no revela quién atacó a Black, ya que un árbol cubre el área donde Aleister fue atacado. Sin embargo, en el episodio del 22 de agosto, el material es revisado y mejorado tecnológicamente para descubrir a una persona observando todo desde el techo. ¿Cómo lograron mejorar un material de tan pobre calidad? Bueno, no sería una historia de crimen sin el cliché de descubrir una persona de interés con una grabación de vigilancia luego de mejorarla y que quede en alta calidad. ¡Maldición! Si tan solo hubiesen puesto el mismo ímpetu en llegar al fondo del caso cuando Hideo Itami fue atacado en el mismo lugar en 2014, capaz que ahora no estaría en el Bullet Club. En fin, la persona descubierta resulta ser la hermana desquiciada de Sanity, Nikki Cross. El episodio del 29 de agosto comienza con William Regal anunciando que iniciará una investigación interrogatoria sobre el ataque. Un rato después, un Johnny Gargano lastimado tanto física como emocionalmente sale al ring a hablar sobre Takeover, pero hablaremos en detalle de eso en otro video. Lo importante es que William Regal lo interrumpe preguntándole cara a cara si fue él quien lo hizo. Gargano no niega haberlo hecho, simplemente le dice a Regal: "Me conoces desde hace mucho tiempo, tú dímelo". Regal vuelve a cuestionar a Johnny, pero son interrumpidos por Velveteen Dream, quien se burla de Gargano. Regal pone orden a la situación pactando una lucha entre ellos para la siguiente semana y convocando a Velveteen a su oficina. Ahí, Regal es convencido de que Velveteen no fue quien lo hizo. Luego interroga a los hijos olvidados, quienes tenían una coartada certera probando su inocencia. También aprovechan el momento para reclamar una oportunidad a Regal para aparecer en NXT, quien se las concede. Minutos después se revela que Lars Sullivan acababa de atacar a EC3 en una manera similar a la que fue atacado Aleister. Regal no tiene tiempo para ver esto, ya que está tratando de lidiar con la problemática Nikki Cross, quien presume saber quién hizo el ataque. Nikki juega con Regal y su asistente sin darle respuesta. Bianca Belair entra a la oficina y niega toda involucración con el caso, pero también aprovecha para pedir una oportunidad titular a William Regal. Esto causa fricción entre Cross y Belair, y ellas desarrollarían una intensa rivalidad por las siguientes semanas. La próxima semana Regal interroga al Heavy Machinery. Otis Dozovich admite que él lo hizo. Así es, él fue quien tapó el inodoro del Performance Center luego de una descompostura estomacal. Regal desestima esta confesión y les pregunta si vieron algo además de lo que ellos grabaron. Tucker Knight dice que solo vieron a Ciampa cerca de donde estaba Aleister, pero nada más. Posteriormente convocó a Lars Sullivan, uno de los sospechosos principales. Sullivan dejó en claro que él sí estaba buscando atacar a Aleister y por eso se encontraba en la cercanía, pero en ese momento Black ya fue atacado. Dijo en adición que si lo hubiese hecho él, no se habría ido, usando como ejemplo su ataque a EC3 la semana anterior. Regal descarta a Lars, y así, sin respuestas, otra semana pasa. Tommaso Ciampa sale a desentenderse del ataque y negar cualquier involucración, algo que Heavy Machinery cuestiona más adelante, cosa que desencadena en la lucha más importante en la carrera de Otis Dozovich, pero hablaremos de eso en otro video. William Regal continúa su interrogatorio con Kairi Sane, quien tampoco tiene información relevante. Luego llega Kassius Ohno, quien no fue convocado, a dar su testimonio. Regal le dice que no es necesario, ya que la coartada de Kairi lo descarta como el atacante. Sin embargo, Kassius se ofende, ya que ni siquiera Regal lo considera como una amenaza creíble. En este momento, Ohno se muestra herido, ya que se dio cuenta de que, de hecho, nadie en el mundo lo ha considerado una amenaza creíble desde 2016. Esta fue la chispa que inició la rivalidad entre Ohno y Matt Riddle, y posteriormente el autoexilio de Kassius de NXT hacia NXT UK. Otros 7 días y aún nada. Regal entrevista a Candice, quien tiene la misma coartada que cubre a Kairi y Kassius, y ofrece su teoría personal de que Tommaso Ciampa fue el culpable. Pero Regal le contesta que no hay evidencia de eso. El gerente le pregunta dónde estaba el perturbado Johnny Gargano durante esa noche, y Candice dice que ellos han intentado mantener sus carreras separadas desde Chicago, pero que no lo vio hasta que se fueron a su casa juntos. A este punto ha pasado más de un mes y no hay un claro culpable. El 26 de septiembre Velveteen Dream es entrevistado por Reina Katy al respecto. Dream no quiere dar detalles, pero muestra estar convencido de que Ciampa fue el que atacó a Black. En esa misma noche, Nikki Cross demanda a William Regal una revancha contra Bianca Belair. Regal le dice que lo considerará y Nikki le recuerda que ella sabe quién es el atacante, mostrando que está dispuesta a negociar.
con Regal si le da lo que quiere. Sabemos que Nikki Cross es una agente del caos como sus hermanos de sangre. Ama la destrucción inconsecuente y en una situación como esta es perfecta para ella, donde todo el mundo está a su merced y ella disfruta eso confrontando sospechosos como Ciampa. Más importantemente, quien hizo esto es alguien que sucumbió ante un caos interno y decidió hacer un ataque rastrero en la oscuridad. Para Nikki, todo esto es un juego, al igual que su rivalidad con Bianca Belair. Pero la única pista concreta que tiene William Regal está dentro de la confusa mente de Nikki y debe sacarla a la luz. La falta de una respuesta también intensifica la rivalidad entre Ciampa y Velveteen, quienes se culpan al otro del ataque. El regreso de Aleister Black es inminente, y su furia castigadora destruirá todo NXT si no hay una respuesta verdadera. William Regal siente esa presión más que nadie. Esa misma noche, durante la lucha entre Bianca y Nikki, las luces se apagan. Un acorde de guitarra anuncia que Aleister está en el edificio por primera vez desde su ataque en el pasado agosto. Cuando las luces se encienden, Bianca no se ve por ninguna parte, pero en su lugar está Aleister Black. El Mercurial le demanda la verdad a Nikki, quien lentamente se la da en secreto. Esta revelación llena de furia a Aleister, mientras que Nikki sonríe ante el nuevo caos que acaba de crear. 24 de octubre de 2018. Esta es la noche. Todo explota aquí. El episodio comienza con William Regal ordenando a los guardias de seguridad que detengan a Black si aparece. A lo largo de la noche, Nikki Cross atormenta a los guardias advirtiéndoles que él va a venir. Ahora, ¿quién es él? ¿Se refiere a Aleister o al mismísimo atacante? Mientras tanto, William Regal está al borde de un pico de estrés. Además de cargar con la llegada de Aleister, también debe atender los reclamos de Bianca Belair y la era indisputada. El reloj sigue andando. Llegamos al final de la noche. William Regal está por anunciar quién retará al campeón de NXT en TakeOver Wargames. Es interrumpido por Tommaso Ciampa, quien quería escuchar el anuncio en persona. Luego ambos son interrumpidos por Velveteen Dream. Luego Lars Sullivan interrumpe a todos demandando una oportunidad titular. Dream se burla de él, Sullivan lo ataca. Aparece Nikki Cross avisando que él está viniendo. En las afueras, Aleister está atacando a todos los guardias. Nikki le grita a todos que él está llegando. Aleister llega a la arena. Tommaso Ciampa sale corriendo. Aleister llega al ring y aniquila a Lars Sullivan. Black confronta a Regal, demandando saber dónde está el atacante. Johnny Gargano patea a Aleister Black. «Estoy aquí», dice Gargano, y se aleja seriamente. Una composición sombría, la cual es un reflejo a la patada que Aleister le dio a Gargano meses atrás. Una revelación que deja al universo de NXT completamente anonadado. Un momento que cambió la dirección de Gargano radicalmente. Pero eso es historia para otro video. El ataque a Aleister partió de una lesión real que el holandés tuvo en un show no televisado de NXT. La marca tuvo que improvisar en el momento y desarrollar una historia que saque a Aleister temporalmente. Y la ejecución de esta historia fue absolutamente magistral, porque no solo ayudó a los involucrados directamente, sino a mucha gente del plantel. ¿Recuerdan cómo dije en el video de Chicago que Gargano y Ciampa crearían una serie de efectos mariposa a lo largo de la historia? En este video mencioné las múltiples consecuencias que el ataque tuvo en los luchadores de la marca. Rivalidades, historias paralelas, la desesperación del gerente Regal por encontrar la verdad, e incluso un giro de villano tanto en Gargano como en Kaiju Ohno. Y todo este camino tuvo un clímax de película. Durante este episodio diferentes segmentos fueron usados para advertir al espectador que algo grande iba a pasar. Todo ese caos que se fue construyendo de a poco en 2 meses llegó a su punto más alto en el momento de la revelación, donde 1000 cosas estaban pasando a la vez y todo se cortó en seco cuando Gargano dio esa patada. Y la cara de Regal lo dice todo. Este hombre introdujo a Gargano y a Ciampa en NXT, les dio su primera oportunidad titular, estuvo con Johnny en sus momentos más bajos y sus mejores glorias, y ahora lo ve abandonar sus principios y desmoronarse completamente. Sin embargo, ahora tenemos que ver cómo Johnny llegó a ese momento, y cómo llegará a TakeOver Wargames.